Bienvenido a Universo y un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Asclepios de Hermes Trismegisto. Libro sagrado dedicado a Asclepios. Traducción latina del discurso perfecto. El texto griego original existía a principios del Seif, como lo prueba la inserción en los papiros mágicos, PGM III 551, de la plegaria final, Asclepios 41, así como las citas de Lactancio en Divina Instituciones. Nuestra traducción latina ya fue utilizada por Agustín de Hipona, que cita parte de los parágrafos 23, 24 y 37, en Civitas Dei, v. 3, 23. A partir del SX el Asclepios se atribuye, incorrecta pero comprensiblemente dadas las similitudes doctrinales, a Puleyo. En el SXI, el resurgir de la cultura europea es paralelo al del interés por el hermetismo, y por el Asclepios en particular. Es citado por Teodórico de Chartres, Juan de Salisbury y Alberto Magno. Hasta el Renacimiento, en el que el Asclepios se convierte en una de las principales fuentes de la antigua y prestigiosa sabiduría pagana para Ficino, Pico, Agripa, Campanella o Bruno. Todavía hoy puede constatarse la magnitud de esta influencia en el pavimento de la Catedral de Siena. En él se ve a Hermes entregando un libro abierto a dos personajes que representan a Oriente y Occidente, en el que se lee: Suscipite olictera sed leges Egyptii, mientras que su mano izquierda reposa sobre la parte superior de una tabla en la que hay escrito un fragmento del Asclepios. 8. Deus omnium creator barra secundum deum fecit barra visibile metunt barra fecit primum et solum amavid proprium barra filium qui apelatur barra santum verbum barra quo oblectatus est barra valde, añadido cristiano. También podemos encontrar fragmentos del Asclepios en los textos coptos de Nag Hammadi. El Tratado 7 del Códice Sexto reproduce la plegaria final del Asclepios, que también encontramos en los papiros mágicos, por ejemplo en PGM III 592, mientras que el Tratado 8 del mismo códice es la versión copta de los capítulos 21, 29. Proponemos aquí una versión del Asclepios, el Esculapio latino. El texto de este tratado ha sido conservado en latín en su totalidad, y existen breves párrafos conservados en griego, en citas de escritores y de la patrística griegos. El texto latino ofrece algunas grandes dificultades, especialmente cuando el traductor latino, que usa un bajo latín, recurre a una misma palabra para verter dos términos griegos, por ejemplo la voz griega ile, que significa materia, y la voz griega cosmos que significa mundo, ambas frecuentemente las traduce con una sola palabra, mundus, lo que en algunos párrafos ofrece dificultades casi insalvables. Sin contar además que el griego es un lenguaje de alta precisión gracias al uso de partículas y artículos que el latín carece, y especialmente en esta descuidada traducción latina. 6. El Asclepios es, según afirma el propio Hermes, una conversación sobre las cosas divinas. Asclepios 40. Es imposible resumir este libro en el que se reúnen conocimientos herméticos de todo tipo. Alquímicos, mágicos, teoría de ciclos, reencarnación, en lo esencial es un tratado sobre la naturaleza de Dios y de los demás dioses, que toca infinidad de temas relacionados, entre los que podemos citar: Dios y las distintas clases de dioses. ¿Dónde están los dioses de la tierra? Los dioses creados por los hombres. Poderes, su naturaleza, su fabricación. Eternidad y sitio del mundo. El fin y el renacimiento del mundo. El sol. El movimiento de los astros. Tiempo, espacio, eternidad. No hay vacío. No hay espacio, todo es espíritu. El intelecto, inteligencia humana e inteligencia del mundo. El destino, la necesidad, el azar. Profecías sobre la destrucción de Egipto. No existe la muerte. La reencarnación, junto con el Poimandrés, contienen lo fundamental de las enseñanzas herméticas del antiguo Egipto. Ambos textos son imprescindibles para todo interesado seriamente en el hermetismo. 7. Asclepios. Conversación sobre las cosas divinas. Libro sagrado de Hermes Trismegisto dirigido a Asclepios. Prólogo. Un dios, sí, Dios te trajo, oh Asclepios.
a que asistieras a esta conversación divina, que lo es con razón, porque de todas las que hasta ahora tuvimos, o que a nosotros nos inspiró el numen divino, esta aparecerá, por su escrupulosa piedad, como la más divina. Que si te mostrarás capaz de comprenderla, tu alma será colmada de todos los bienes, si es que en verdad hay muchos bienes y no uno solo, en el que están todas las cosas. Porque ambos términos son recíprocos, pues todas las cosas dependen de uno y este uno es todas las cosas. De tal manera están unidos uno al otro que es imposible separarlos. Pero entenderás ya estas cosas a lo largo de la exposición de nuestro discurso, si prestas diligente atención. Ahora, oh Asclepios, ve y llama a Tat, que no está muy lejos, para que él también asista. Venido Tat, Asclepios propuso que también asistiera Amón. A lo que Trimegisto dijo: no hay en mí animadversión alguna en su contra. Antes bien recuerdo que a él le dirigí muchos de mis escritos, como lo hice también con Tat, hijo muy amado y querido, a quien consagré muchos tratados de la naturaleza, e innumerables exotéricos. Pero este tratado de hoy lo escribiré en tu nombre. Luego de Amón, no llames a nadie más, no sea que un tema tan religioso y de tanta importancia sea profanado por la presencia e intervención de muchos. Es impío divulgar masivamente un asunto tan lleno de la entera majestad de Dios. Entrado Amón al santuario y lleno el santo lugar de la piedad de los 4 varones y de la presencia divina, embargados en venerable silencio, pendía el ánimo de todos de los labios de Hermes, cuando el divino Cupido comenzó así. 8. Primera parte, 2, 14. El puesto del hombre en el cosmos. Introducción, 2. 1. El cosmos, 2. 5. 1. 1. Unidad y totalidad. 1. 2. Continuidad. Jerarquía y comunicación entre los seres. 2. El hombre. 6. 14. 2. 1. El puesto del hombre en el cosmos. 6. 7. 2 de enero de 2001. Papel intermediario. 2 de enero de 2002. Carácter divino. El nous. 2. 2. Naturaleza dual. 7. 10. 2 de febrero de 2001. Estructura. 2 de febrero de 2002, doble cometido del hombre. Ordenar lo terrestre y atender al culto. 2, 3, la vía de salvación. 11, 14, 2 de marzo de 2001, la piedad. 2 de marzo de 2002, inmortalidad o transmigración. 2 de marzo de 2003, la filosofía, saber de salvación. 1. El cosmos. 2, oh Asclepios. Toda alma humana es inmortal, pero no todas lo son de la misma manera, difieren en el cómo y en el cuándo. Pero Trimegisto, no son todas las almas iguales. ¡Ay, Asclepios, qué rápido dejaste el camino verdadero de la razón! No dije ya que todo es uno y uno es todo, puesto que todas las cosas estaban en el Creador antes que las creara. Y no sin razón se dice que Él es todas las cosas, pues todas son partes suyas. Tendrías que recordar siempre en toda esta discusión que uno es el todo, y el mismo, el creador de todas las cosas. Todo baja del cielo a la tierra, al agua y al aire, y solo el fuego, que va hacia arriba, vivifica, y lo que va hacia abajo a él se subordina. Todo lo que de lo alto desciende es generador, y por el contrario lo que emana hacia arriba es nutriente. Solo la tierra, que es propio sostén de sí misma, es receptáculo de todas las cosas, y restituidora de todas las especies que antes acogió. Esto es pues el todo, como te recordarás, que contiene todas las cosas y es todas las cosas. La naturaleza contiene y envuelve al alma y al mundo, y los agita a fin de que, producidas las variadas cualidades de todas las múltiples figuras de todas las cosas, se reconozcan, por las diferencias, los infinitos aspectos de las especies, que sin embargo están unificadas de manera tal que finalmente se puede contemplar como el todo es uno, y como está compuesto de todas las cosas. 3. Ahora bien, 4 son los elementos de los que está formado el mundo, a saber, fuego, agua, tierra, aire. Pero uno es el mundo, una el alma, uno Dios. 9. Préstame ahora toda tu atención, cuanto pueda tu mente, cuanto valga tu astucia. Porque la razón de lo divino, que se conoce por aplicación de la mente divina, es semejante a un torrente que se precipita de lo alto con impetuosidad incontenible, de manera que, por la gran rapidez, se adelanta a nuestra percepción, no solo de los que la están escuchando, sino también de los que la enseñamos. Prosigamos.
El cielo, Dios sensible, es quien administra todos los cuerpos, cuyo crecimiento y disminución dependen del sol y de la luna. Pero el cielo, y la misma alma y todas las cosas, Dios que las creó es el que las gobierna. Desde todos estos cuerpos celestes, gobernados por Dios mismo, emanan constantes influencias que se ejercen a través de la materia y del ser íntimo de todas las especies y de cada individuo en la general naturaleza. La materia ha sido preparada por Dios para ser el receptáculo de las formas múltiples individuales, pero la naturaleza conforma la materia en lo particular por medio de los 4 elementos y conduce hasta el cielo la totalidad de los seres que complacen las miradas de Dios. 4. Todas las cosas pues que dependen de lo alto se dividen en formas individuales de la siguiente manera. Los individuos de cada género toman la forma del género, de manera que el género mantenga su uniformidad como totalidad, y el individuo sea una individualidad suya. No es así sin embargo en los dioses, en los cuales cada individuo es su propio género. Lo mismo ocurre en los demonios. El género de los hombres, e igualmente el de las aves y el de todos los seres que contiene el mundo engendra a los individuos dentro de su propia similitud. Hay otro género de seres vivos, género en verdad sin alma pero no carente de reacción, por donde mejora con los buenos tratos y decae y perece con los malos. Me refiero a todos los que viven de la integridad de sus raíces y ramas, y que abundan dispersos por toda la tierra. Por su parte, el cielo está lleno de dioses, cuyos géneros superiores habitan allí como individuos, los cuales, todos sin excepción, son inmortales. Por otro lado, los individuos son parte del género, como el hombre de la humanidad, de donde se sigue que, a pesar de que todos los géneros son inmortales, no todos los individuos lo son. Es que en el género de los dioses, el género y el individuo son inmortales, pero en los demás, el género solo tiene la eternidad, porque aunque el individuo muera, se conserva gracias a la fecundidad de los nacimientos, y, en consecuencia, los individuos son mortales, de manera que los hombres son mortales, pero la humanidad es inmortal. 5. Por otra parte, los individuos de todos los géneros se entremezclan con todos los géneros, unos porque fueron hechos antes, otros porque derivan de aquellos que fueron hechos. Y los seres que derivan lo hacen o a partir de los dioses, o de los daimones o de los hombres. Es imposible que los cuerpos se formen sin el apoyo divino, que los individuos se configuren sin ayuda de los daimones, y los seres sin alma que puedan plantarse y cultivarse sin los hombres. Por consiguiente, si cualquier daimon proveniente de su género a la individuación, se encontrará junto a algún individuo del género divino, por causa de la proximidad y del comercio con éste, será considerado semejante a los dioses. En cambio los individuos de los daimones que se mantuvieren en la cualidad de su género, a estos los llamamos daimones amantes de los hombres. Lo mismo ocurre con los hombres o aún más. 10. Múltiples y variados son los ejemplares humanos, y cada uno, proveniente y en comunicación con el género antes mencionado, entra en intensa comunicación con muchos individuos y, por necesidad, casi con todos. De tal manera que casi llega al estado de un dios el que, por la mente, por la que está unido a los dioses, se une a ellos por medio de la religión divina. Como a los daimones el que a ellos unido está, y todos los demás individuos humanos se asemejarán al género de los individuos que frecuenten. 2. El hombre. 6. Oh Asclepios, qué gran maravilla es el hombre, un ser vivo digno de reverencia y de honor, que puede casi como traspasarse a la naturaleza de un dios, como si él mismo fuera un dios. Conoce al género de los daimones, pues sabe que con ellos tiene un origen común. Desprecia en sí lo que tiene de humano para pasar a entregarse a su otra parte divina. Oh, de qué mezcla privilegiada fue hecho el hombre. Unido a los dioses por la parte que tiene connatural con ellos, su propia parte terrenal desprecia en conciencia. Los demás seres, a los que está necesariamente unido por disposición divina, los abraza así por el lazo del amor. Alza al cielo la mirada. Y así pues, está colocado en la feliz posición del mediador, a fin de que otorgue su amor a lo inferior a él, y sea amado por los superiores a él. Cultiva la tierra, se confunde con los elementos por la velocidad de la mente, desciende a las profundidades del mar por la penetración de su espíritu. Todo lo alcanza. El cielo no le parece demasiado alto, pues la sagacidad le permite medirlo como si lo tuviera en la mano. Ninguna bruma del aire obscurece la atención de su espíritu.
La compacta tierra no detiene su labor, ni la inmensa profundidad de las aguas obstaculiza su mirada. Es, a la vez, todas las cosas, y está, a la vez, en todas partes. Todos los géneros de seres vivos que tienen alma, poseen raíces que van desde arriba hacia abajo, los que en cambio no tienen alma, crecen de abajo hacia arriba expandiendo sus ramas desde las raíces. Algunos tienen dos tipos de alimentos, otros uno solo. Dos son los alimentos, los del alma y los del cuerpo, ambas partes que forman el ser vivo. El alma se alimenta del movimiento del cielo siempre cambiante. Los cuerpos crecen de lo que se toma del agua y de la tierra, los alimentos del mundo inferior. El espíritu, que todo lo invade, entremezclado con todas las cosas a todas otorga vida, y agrega al hombre la mente en más del entendimiento razón. Mente, quinta parte, solo al hombre concedida, y que proviene del éter, y, de esta manera, al hombre, solo al hombre de entre todos los seres vivos, la mente adorna y sostiene, eleva y exalta para que llegue al conocimiento del nombre divino. Pero he sido llevado a hablar de la mente, cuya enseñanza, sublime y altísima y no inferior a la enseñanza sobre la misma divinidad, os expondré de aquí a poco. Pero ahora continuaré terminando lo que empezamos. 11. 7. Os hablaba al comienzo del tema de la unión con los dioses, de la que solo disfrutan los hombres por concesión de los dioses mismos, me refiero a aquellos que han alcanzado tal felicidad y don de percibir por la mente aquel divino conocimiento del nombre, divinísimamente que solo en Dios existe y en el hombre. Pero la mente no es la misma para todos los hombres. No todos los hombres, Asclepios, poseen la verdadera mente, sino que se dejan engañar por la fantasía arrastrados por la precipitación, sin nada confrontar con ninguna razón verdadera, fantasía que da origen a la maldad en las mentes, y transforma un magnífico ser vivo en una fiera y de costumbres propias de brutos. Pero de la mente y de asuntos similares, les daré explicación cuando también tratemos del espíritu. Pues bien, el hombre es el único ser vivo doble. Una de sus partes es simple, la que los griegos nombran ousiodes y que traducimos figura de la semejanza divina. La otra parte es cuádruple, que los griegos llaman ilicon y nosotros material, de la que está hecho el cuerpo, que envuelve a la otra parte que hemos llamado divina rodeándola, y en la cual, protegida, como detrás del muro del cuerpo, reposa, sola consigo misma, la divinidad de la intimidad pura del alma, y sus parientes, los sentidos de la mente. ¿Y qué necesidad hubo, oh Trimegisto, de poner al hombre en el mundo material y no en aquella parte, donde Dios habita, y que viva en la suprema felicidad? Qué bien cuestionas, oh Asclepios. Y rogamos al Dios que nos conceda la facultad de explicarte este tema. Como todas las cosas dependen de su voluntad, tanto ella como las cosas que se refieren a la entera sublimidad, son los asuntos cuya explicación buscamos. 8. Escucha, pues, Asclepios. El Señor y Hacedor del universo, que con razón llamamos Dios, que hizo un segundo Dios que pudiera verse y tocarse, Dios segundo que llamé sensible no debido a que sienta, de lo cual, si siente o no, lo diremos en otro lugar, sino a que cae bajo el sentido de los que lo contemplan, cuando, pues, Dios, decía el primero, hubo producido este segundo y lo hubo visto hermoso, pues contiene en plenitud la bondad de todas las cosas, lo amó como parto de su divinidad. Y entonces, como todopoderoso y bueno, quiso hacer otro más que pudiera contemplar al que había sacado de sí mismo, e inmediatamente hace al hombre, imitador de su nombre y de su diligencia. La sola voluntad de Dios es la perfección suma, de tal modo que en un mismo y único instante de tiempo coexisten su querer y su realizar. Como hizo al hombre Ousiodes y comprendió que no podría tomar cuidado de todas las cosas si no lo pusiera dentro de una textura material, le tejió un domicilio corporal y mandó que todos los hombres fueran compuestos de ambas naturalezas, confundiéndolas y mezclándolas tanto como fuera necesario. Entonces el hombre quedó conformado de alma y cuerpo, es decir de la naturaleza eterna y de la mortal, de tal manera que conformado así como ser vivo pudiera dar satisfacción a sus ambos orígenes, mirar y adorar las cosas celestes, y cultivar y gobernar las terrenas. Con todo y en este caso, llamo mortales no al agua y a la tierra, que junto a los otros dos elementos están sometidas al hombre, sino a las cosas que el hombre hace en ellas o a partir de ellas, como la agricultura y la ganadería, la arquitectura. 12.
los puertos, la navegación, las comunidades, las relaciones mutuas, que son un lazo firmísimo que une a la humanidad consigo misma y con la parte del mundo que son el agua y la tierra. Esta parte terrena del mundo se conserva por el conocimiento y ejercicio de las artes y las ciencias, sin las cuales no quiso Dios que el mundo fuera perfecto. Y lo que al Dios le place síguese necesariamente, porque el ser acompaña su querer. Y no es creíble que al Dios le venga a disgustar lo que quiso en primer lugar, porque sabía mucho antes lo que habría de existir y que le complacería. 9. Pero ahora, Asclepios, estoy viendo ya con qué ansiedad y atención estás esperando oír acerca de cómo el hombre puede amar y cuidar del cielo y de las cosas que hay en él. Escucha pues, oh Asclepios. Amar el cielo y amar los seres que están allí consiste solo y únicamente en rendirles frecuente honor y reverencia. Esto no lo puede hacer ningún otro ser vivo, ni los dioses ni los animales, sino solo el hombre. El cielo y los seres celestes se complacen en la admiración de los hombres, en su adoración, sus alabanzas, sus ofrendas reverentes. No es sin causa que para estar entre los hombres fue enviado por la suma deidad el coro de las musas, es decir, para que el terreno mundo no fuera siempre salvaje por falta de la suavidad y dulzura de la música, para que, por el contrario, con cantos inspirados por las musas, los hombres celebrarán alabanzas a aquel que siendo único es el todo y padre de todas las cosas, de forma que a las alabanzas celestes no dejara de corresponder, en la tierra, una suave armonía. A unos poquísimos hombres, hombres de limpio raciocinio, les fue otorgado el venerable cuidado de observar el cielo. Los que en cambio en virtud de la doble tendencia de su naturaleza y arrastrados por la pesada mole del cuerpo, descendieron al raciocinio inferior, están encargados del cuidado de los elementos y de cosas más inferiores aún. Por consiguiente, el hombre es un ser vivo, y no digo que sea inferior por su parte mortal, sino que aún más y como engrandecido por el hecho de ser mortal, está capacitado con mayor aptitud y eficacia para un objetivo específico, a saber, que como no podría ser útil a ambas naturalezas, si de ambas no hubiera sido hecho, fue hecho de ambas, para que se ocupara de cuidar la tierra y de amar a la deidad. 10. La enseñanza que sigue ahora, quiero, Asclepios, que la escuches con sagaz atención y amas con la vivacidad de tu espíritu. Muchos considerarán que no merece fe, pero debe ser recibida en las almas sanas como entera y verdadera. El Señor de la eternidad es el primer Dios, el mundo es el segundo, el hombre es el tercero. Dios es el hacedor del mundo y de todas las cosas que habita, y a la vez a todas gobierna con el hombre, el gobernador adjunto. Si el hombre, pues, toma en cuenta todas estas cosas, es decir, cuida de lo que le compete, actuará de manera que el mundo venga a ser su ornamento, y él, a su vez, lo sea del mundo, a fin de que el hombre, gracias a su doble estado divino, sea llamado un mundo, o como los griegos, con mejor término, un cosmos. El hombre se conoce a sí mismo y conoce al mundo, es decir, que recuerda lo que es conveniente a sus partes, qué cosas le conviene usar y a qué cosas es necesario que preste servicios, que se reconozca ofreciendo máximas alabanzas y gracias al Dios, venerando su imagen, sabedor que él mismo inclusive es la segunda imagen de Dios, de quien existen dos imágenes. El 13. Mundo y el hombre. Por donde resulta que, aunque es un solo conjunto, por la parte por la que es divino y que está formada por el alma y la mente, el espíritu y la razón, como por elementos superiores, es capaz de ascender al cielo, pero por la parte material, que consta de fuego, agua y aire, mora mortal en la tierra, no sea que viuda lo abandone y deserte todos los mandatos a él confiados. Así es pues como la humanidad ha sido hecha, por un lado divina, por otro mortal, consubstanciada en un cuerpo. 11. La grandeza de este doble ser, el hombre, es en primer lugar la piedad, a la que sigue la bondad. Bondad que no es perfecta sino cuando revestida de la virtud del desprecio del deseo de todas las cosas extrañas al hombre. Y son extrañas todas las cosas que no tienen parte alguna con la conversación divina, es decir, todo lo que se posee por deseo terrenal y que con verdad se llaman posesiones, porque no nacieron con nosotros, pero comenzaron luego a ser poseídas por nosotros, por donde correctamente se llaman posesiones. Pues bien, todas las cosas de este tipo son extrañas al hombre, inclusive el cuerpo, con el fin de que lleguemos a despreciar lo que apetecemos y el cuerpo, a causa del vicio de apetecer.
Y, para llegar a donde me lleva el impulso del razonamiento, digamos en fin que el hombre no debería ser hombre sino para que, ejerciendo la contemplación de su parte divina, despreciara y desdeñara la parte mortal que a él está unida a los efectos del necesario cuidado del mundo inferior. Ahora bien, para que el hombre fuera completísimo en ambas partes, advierte que fue formado, en cada una de ellas, con 4 elementos. 2 pies y 2 manos y los demás miembros del cuerpo para que sirva al mundo inferior, es decir, terreno. Y aquellas 4 partes que son el espíritu, la mente, la memoria y la facultad de prever, por medio de las cuales conoce y contempla todas las cosas divinas. De donde resulta que se dedica a indagar la entera diversidad de las cosas, sus cualidades, sus efectos, su magnitud, con inquieta curiosidad, pero, arrastrado por el peso y la extrema malignidad del cuerpo, no puede penetrar a fondo y apropiadamente estas mismas causas de la naturaleza de las cosas, que en sí son verdaderas. De tal forma, pues, hecho y conformado, puesto por el máximo Dios a cargo de tal ministerio y tal ofrenda, para que ordenadamente conserve mundo al mundo y rinda culto al Dios, cumpliendo con dignidad y eficiencia la voluntad del Padre en ambos roles, aun tal con que recompensa crees que deberá ser recompensado, puesto que, siendo el mundo la obra de Dios, quien conserve e incremente diligentemente su belleza coopera con la voluntad de Dios, ya que por medio del instrumento, que es su cuerpo, cuida y embellece en el trabajo diario la hermosa figura del mundo que Dios creó para un divino propósito, sino con aquella que recompensó a nuestros padres y que también nos recompensará a nosotros, si fuera del agrado de la divina misericordia y que tanto esperan nuestros piadosísimos deseos, es decir, que cumplido nuestro servicio y ya libres de la custodia del mundo, puros y libres de todo lo terreno nos restituya a la parte superior, es decir divina, de nuestra naturaleza. 12. Lo que dices es justo y verdadero, oh Trimegisto. 14. Este es el premio para los que viven en piadosa relación con Dios y diligentes con el mundo. Por el contrario, a los que vivan en la impiedad se les negará el premio y, aún más, migrarán a un otro cuerpo vergonzoso, incapaz por indigno de lograr la pureza espiritual. De acuerdo a cómo va tu discurso, oh Trimegisto. El espíritu humano está en peligro de malograr la esperanza de la eternidad. Es que a algunos les parecerá increíble, a otros pura fábula y a otros una ridiculez, tan dulce es gozar de los bienes que se obtienen en esta vida corporal. Lo toman, por así decir, por el cuello, para que se arraigue en su parte mortal, y la maldad, envidiosa de la inmortalidad, no permite que se dé cuenta de su parte divina. Casi adivinando el futuro te diré también que después de nosotros no existirá ya el amor simple y sencillo, la filosofía del frecuente deseo de conocer la divinidad y de la santa religión, porque son muchos los que ya la corrompen de muchas maneras. Pero ¿cómo es posible que tantos hagan de la filosofía algo incomprensible, y la corrompan de tan variadas maneras? 13. Hay asclepios. Es así como hacen. La mezclan astutamente a disciplinas que separadas no son comprensibles, como la aritmética, la música, la geometría. Porque hubiera sido preciso buscar, en las demás ciencias, la pura filosofía que nace de la sola divina piedad, y admirar el retorno de los astros a sus presignadas posiciones, y como sus cursos obedecen a la permutación de los números, admirar a su vez las dimensiones de la tierra, sus cualidades y su tamaño, la profundidad del mar, el vigor del fuego, la actividad y la naturaleza de todas estas cosas, reverenciar y alabar dignamente el arte y la mente divinas. Conocer la música no es sino tener conciencia del orden que reina en todas las cosas y qué destino le dio a cada una la divina razón. Pues el orden de todas las cosas y de cada una en particular, armado por la razón del artífice para un solo todo de todas, compone una sinfonía dulcísima y verísima de divina música. 15. Segunda parte, 14, 29. Naturaleza y género de dioses. El culto. 3. Primeros principios del cosmos, 14, 18, 3, 1, Dios. 3, 2, la materia, el problema del mal, 3, 3, el pneuma. 3, 4, los tres principios. 3, 5, lo material y lo inteligible, las ideas y el nous. 4, los géneros de dioses. 19, 24, 4, 1, dioses inteligibles y sensibles. 19, 4, 2, el Dios supremo.
Denominación, bisexualidad, 20, 21, excursus. El sexo, misterio divino, 21, 4, 3, los dioses terrenales, 22, 24. 4 de marzo de 2001, carácter divino del hombre. 4 de marzo de 2002, el hombre, artífice de dioses 5, profecía, 24, 27. Muerte y regeneración del cosmos 6, de la muerte y la inmortalidad. Juicio de las almas, 27, 29. 3. Primeros principios del cosmos. 14 Entonces, los que vendrán después de nosotros, decepcionados por la astucia de sofistas, se apartarán de la verdadera, pura y divina filosofía. Pues el rendir culto a la divinidad con simplicidad de mente y espíritu y el venerar sus hazañas, el dar gracias también a la voluntad de Dios, que es la plenitud del bien, esa es la filosofía no violada por ninguna curiosidad inoportuna del espíritu. Y baste por ahora sobre el tema. Vengamos entonces a ocuparnos del espíritu y de asuntos relativos. Fue una vez Dios eile, palabra griega que traducimos como materia. El espíritu estaba junto a la materia, o mejor dicho estaba dentro de la materia, bien que no de la misma manera como estaba en Dios ni como aquellos, principios, dioses, esencias, de los que nació el mundo estaban en Dios. Porque todavía no habían nacido, aunque ya existían en él, de donde luego habrían de nacer. Y por los que no habían nacido, no referimos solamente a los que todavía no habían venido a nacer, sino también a los que carecen de la facultad de generar, es decir, de los cuales nada pueden hacer. Porque todos los que poseen la facultad de engendrar, son generadores y de ellos se pueden hacer, aunque no hayan nacido de sí mismos. Porque nadie duda que se pueda nacer fácilmente de aquellos que nacieron de sí y de los que todas las cosas nacen. Por consiguiente Dios sempiterno no puede ni pudo ser engendrado. Así fue, así es y así será siempre. Esto es la naturaleza de Dios, un entero proceder de sí mismo. Por su parte, la naturaleza de la materia, y el espíritu, aunque no aparezcan como engendrados de un principio, poseen sin embargo la capacidad, en sí mismos. 16. De nacer y de engendrar. El inicio de la fecundidad está en la manera de ser de sus naturalezas, que poseen en sí la fuerza y la realidad de concebir y parir. Por donde solas, pues, son capaces de engendrar, sin el concurso de nadie que las haga concebir. 15 En cambio, respecto de las cosas que no pueden concebir sin el concurso de la unión con otro, es necesario pensarlas de tal forma que consideremos el espacio o lugar del mundo y todas las cosas que contiene como inengendrado, porque en sí contiene el poder universal de generación. Hablo del espacio en el que están todas las cosas, porque nada podría haber existido sin el espacio que pudiera contenerlas a todas, nada podría existir si antes no se le hubiera asignado un lugar. No se podría hablar de cualidades, ni de tamaños, ni de posiciones, ni de actividades de las cosas que no están en ninguna parte. Por lo tanto, la materia, aunque no engendrada, contiene en sí la naturaleza de todas las cosas y provee a todas ellas de una matriz inagotablemente fecunda. Esta es la entera virtud de la materia increada, el poder de crear. Pero sin embargo, así como su naturaleza es la fecundidad, así también es igualmente fecunda en maldad. 16 No os dije a vosotros, oh Asclepios y Amón, lo que muchos repiten. ¿No hubiera podido Dios abolir el mal y apartarlo de la naturaleza de las cosas? Pero no hay nada que pueda respondérseles. Pero por vosotros continuaré lo que he empezado, y os explicaré. Dicen pues que Dios hubiera debido librar al mundo de cualquier tipo de mal, el cual sin embargo está instalado en el mundo como miembro suyo. Sin embargo Dios proveyó y tomó cuidado, cuanto fue posible, al dignarse conceder al hombre mente, ciencia y razón. Y por estas cosas, que nos conceden la preeminencia sobre los demás seres vivos, somos los únicos en poder evitar los engaños, las trampas y los vicios de la materia, y, para evitarlos en cuanto quieran asomarse, fueron otorgadas al hombre la inteligencia y la prudencia, porque el fundamento de toda ciencia reside en la suma bondad. Todas las cosas que están en el mundo se gobiernan y viven por el espíritu, el cual se comporta como un órgano o instrumento sometido a la suma voluntad de Dios. Es suficiente hasta aquí lo tratado.
Dios, por otro nombre el Altísimo, que solo la razón entiende, es el rector y el gobernador de este Dios sensible que abraza alrededor al espacio todo, a la realidad toda de todas las cosas y a la naturaleza de todo lo que es engendrado y de todo lo que engendra, y a todo lo que es de cualquier forma y de cualquier tamaño que sea. 17. El espíritu provoca la agitación, es su manera de gobernar, de todas las formas que están en el mundo, a cada una según la naturaleza que Dios le dio. La ile, es decir la materia, en cambio, es el receptáculo de todas las cosas, una agitación y una permanencia gobernadas por Dios, dispensadora de las cosas materiales que todos y cada uno necesita. Sin embargo, es por estar insuflada por el espíritu que la materia llena todas las cosas, de modo que cada una tenga la cualidad propia de su naturaleza. Ahora bien, la fosa del mundo es una redondeza manera de esfera, totalmente invisible a causa mismo de esta cualidad o forma, y así es que, cuanto más alto. 17. Subas dentro de ella para mirar hacia abajo, desde allí no podrás ver su fondo, por donde muchos piensan que viene a ser como el espacio. Decimos que es visible solamente en razón de las figuras sensibles cuyas imágenes vemos inscriptas en ella, a la manera de un cuadro pintado. Pero la verdad es que la esfera es siempre en sí misma invisible, de donde su fondo o parte, si es que una esfera tiene fondo, los griegos llaman hades, del griego iden que significa ver, porque no se puede ver el fondo de una esfera. Por donde a las formas sensibles también se las llama ideas porque son conceptos visibles. Por el hecho pues de que no se pueden ver, porque están en el fondo de la esfera, los griegos llamaron hades lo que nosotros infiernos. Estas pues son las cosas principales y primitivas, y son como cabeza o inicio de todas las cosas que contienen o que por medio de ellas o de ellas se originan. 18. ¿A qué te refieres por todas las cosas, oh Trimegisto? A las materiales, como te dije, la realidad total de todas las formas sensibles que están allí y de cada una sea como sea su forma. Por lo tanto, la materia nutre los cuerpos, el espíritu las almas. La mente, que por regalo celeste la humanidad sola goza, y no todos sino pocos, cuyas almas están así dispuestas que pueden recibir tan grande beneficio. Así como el sol al mundo, así esta luz esclarece al alma humana, y lo hace aún mejor, porque todo lo que el sol ilumina, de tanto en tanto, queda en oscuridad, de noche, cuando interfieren la tierra o la luna. La mente, pues, una vez entremezclada con el alma humana, conforma una sola realidad con ella, también adherida que nunca tales almas se ven obstaculizadas por las tinieblas del error, por donde con justicia se ha dicho que la mente es el ser íntimo de los dioses, aunque yo prefiero decir que eso es verdad no de todos, sino de los grandes dioses y de los principales. 4. Los géneros de dioses. 19. ¿A qué te refieres, Trimegisto, cuando dices cabeza de las cosas o inicio de los seres primordiales? Grandes cosas te estoy manifestando y te develo divinos secretos iniciáticos, cuyo tema principiaré con el favor tan rogado celeste. Hay muchas especies de dioses, y entre ellos unos son inteligibles, captables por el pensamiento, y otros sensibles, perceptibles al sentido. Se los dice inteligibles no porque no puedan caer bajo el sentido, ya que a ellos los sentimos mejor que a los llamados visibles, como te lo mostrará la exposición, y tú mismo, si miras con atención, lo podrás ver. El sublime nombre y divinísimo, que está más allá de lo que pueda alcanzar la mente y la perspicacia humanas, si no aceptaras las palabras del que te habla con la ofrenda atentísima de tus oídos, volará lejos, se diluirá lejos, o más bien refluirá a sí mismo y se confundirá con los licores de su fuente. Pues bien, hay dioses que son príncipes de todas las formas sensibles. A estos siguen los dioses, de los cuales la ousia, esencia o realidad, es el príncipe. Estos son los dioses sensibles, que se asemejan a su doble origen, que por medio 18. De la naturaleza sensible construyen todas las cosas, una por medio de la otra, cada uno incluyendo su luz en su propia obra. El cielo o lo que sea que por ese nombre se entienda, tiene a Júpiter como ousiarca, príncipe de la esencia. Pues por medio del cielo Júpiter concede a todos la vida. La luz es el ousiarca del sol. El bien de la luz se derrama en nosotros por intermedio de la corona del sol.
Los XXV, los 36, que se llaman el horóscopo, son los astros que determinan las partes siempre fijas del zodíaco, tienen como usiarca o príncipe al que llaman pantomorfos o omniforme, el que consolida las diversas formas sensibles de las diversas especies. Los que se llaman las 7 esferas, tienen como príncipes o usiarcas a la que llamamos fortuna o eimarmene, destino. Por ellas se transmutan todas las cosas, bajo la ley de la naturaleza y la constante estabilidad del orden. El aire es el órgano o instrumento de todos por medio y a través del cual se hacen todas las cosas. El Ousiarca del aire es el segundo dios que provee a los mortales las cosas mortales y estas sus semejantes. De esta forma, desde el fondo hasta la sumidad de la esfera, influyendo unas en otras, todas las cosas están interconexas y en dependencia mutua, y los seres mortales están en contacto y en dependencia de los inmortales, e igualmente las cosas perceptibles por los sentidos de las que no lo son. En verdad, los sumos principios obedecen al gobernador, sumo señor, y no son muchos o mejor uno solo. Porque de uno dependen todas las cosas y de él emanan, pero cuando se observa a la distancia, parece como si fueran muchos. Juntando todo se ven que son uno, o mejor dos, de lo que y por quien se hacen todas las cosas, es decir, de la materia, que es de lo que están hechas, y de su voluntad, por cuya decisión han sido hechas diferentes entre sí. 20. De nuevo, Trimegisto, ¿cuál es la explicación de esto? Esta, Asclepios. Dios, pues, o Padre, o Señor de todas las cosas, o nombrado con cualquier otro nombre más excelso o más reverente que los hombres quieran darle, que entre nosotros debe ser sagrado y secreto para que nos entendamos mutuamente, porque, tomando en consideración la excelsitud de tal numen, no lo nombramos definitivamente con ninguno de estos nombres. Porque si el nombre no es más que un sonido producido por la agitación del aire, para expresar la voluntad o el pensamiento que un hombre tal vez haya podido concebir en su espíritu a partir de impresiones sensibles, y si toda la realidad de un nombre se define y se circunscribe en unas pocas sílabas, y de tal forma justifica el intercambio entre la voz y el oyente, entonces todo el nombre de Dios es a la vez una impresión sensible, una agitación, un aire y todas las cosas que en estas tres se consideran, y por las cuales y de las cuales resulta. No puedo creer que el Hacedor de la majestad del todo, el Padre o el Señor de todas las cosas, pueda nombrarse con un solo nombre, aunque sea compuesto de varios. Este pues innombrable o, mejor, omninombrable es el uno y el todo, y así es necesario que todas las cosas sean su nombre o que se nombre con el nombre de todas las cosas, este, pues, el único y el todo, inmensamente repleto de la fecundidad de ambos sexos, cuya voluntad siempre está premiada y siempre pare todo lo que quiere procrear. Su voluntad es la bondad total. Esta misma bondad de todas las cosas ha nacido, de su propia divinidad. 19. Naturaleza, para que todas las cosas sean, como son y como fueron, y para que se provean de allí la naturaleza de hacer nacer de sí mismas a todas las cosas futuras. 21. Dices que Dios tiene ambos sexos, oh Trimegisto. No solamente Dios, Asclepios, pero todos los seres animados e inanimados. Es imposible que ningún ente sea infecundo. Porque si se quitara la fecundidad de todos los seres que existen, sería imposible que siempre fueran lo mismo que son. Yo por mi parte digo que, por naturaleza, la mente, la naturaleza y el mundo contienen en sí el poder de engendrar y conservar todas las cosas que han nacido. En verdad, ambos sexos están colmados del poder de procrear, y la mutua conexión de ambos, o mejor, la unión de ambos es algo incomprensible, y ya puedes nombrarla correctamente Cupido o Venus o con ambos nombres a la vez. Quiero que guardes bien en tu mente lo que sigue, la más verdadera y evidente de todas las verdades. El Señor de la naturaleza toda, Dios, inventó y concedió a todos los seres este misterio de procrear eternamente, cuyos atributos naturales son el sumo afecto, la felicidad, la alegría, el deseo y el divino amor. Y hubiera que explicar más cuánta es la fuerza y la imperiosa necesidad de este misterio, si no fuera bien conocido de cada uno, en su íntimo sentir, por propia experiencia. Porque en el momento extremo del orgasmo, al que llegamos después de repetidas frotaciones,
Cuando un sexo en el otro vierte su sementera, advertirás que cada uno ávidamente arrebata y esconde en sí mismo la del otro, y que en ese momento, por la compenetración mutua, la hembra se apodera de la fuerza del macho y el macho se abandona a la languidez de la hembra. Por donde el acto de este misterio, tan dulce y necesario, se realiza en privado, no sea que las burlas del vulgo ignorante avergüencen a la divinidad de ambas naturalezas durante la unión sexual, y mucho peor si uno se expone a las miradas de impíos. 22 Los hombres piadosos no son muchos, más bien son tan pocos que se pueden contar en el mundo. Porque ocurre que en los muchos se asienta la malicia, por carencia de buenas costumbres y de la ciencia de cómo son todas las cosas. De la comprensión del plan divino nace el desprecio y la cura de todos los vicios que hay en el mundo. Pero si la torpeza y la ignorancia perseveran, todos los vicios renacen con vigor y lastiman el alma con heridas incurables, y finalmente infectada y enviciada por ellos se inflama como de veneno, salvo en el caso de aquellos que han hallado la cura total por la disciplina moral y el conocimiento. Aun cuando, pues, solamente es útil a estos pocos hombres, es válido y digno continuar el tema que tratamos y darle término, porque la divinidad se ha dignado compartir su sabiduría y su conocimiento solo al hombre. Escucha pues. Cuando Dios Padre y Señor compuso al hombre después de los dioses, combinando por igual la parte más corruptible de la materia y la parte divina, ocurrió que los defectos de la materia y otros permanecieron entremezclados con el cuerpo, por la necesidad que tenemos, en común con todos los demás seres vivos, de comer y abrigarnos. Y de aquí proviene que se introduzcan en el espíritu humano el deseo de 20 avideces y los demás vicios del alma. Los dioses, en cambio, hechos de la más pura y limpia parte de la naturaleza, y que no necesitan de los implementos del raciocinio o la moral, porque la inmortalidad y el vigor de la eterna juventud ocupan en ellos el lugar de la moral y la ciencia, sin embargo, y para mantener la unidad del plan divino, en reemplazo de moral y ciencia, y para que no fueran ajenos a ellas, les impuso, por ley eterna, el orden establecido por la ley de la necesidad, reconociendo sin embargo al hombre como único entre los seres vivos dotado de ciencia y razón en exclusividad, por las que la humanidad podría apartarse y liberarse de los vicios del cuerpo, y los tensó como un arco hacia la esperanza y la búsqueda de la inmortalidad. Finalmente, para que el hombre pudiera ser bueno y capaz de inmortalidad, lo compuso de ambas naturalezas, la divina y la mortal, y así fue hecho el hombre, por la voluntad de Dios, en un estado aún mejor que el de los dioses, que fueron formados solo de la parte inmortal, y mejor que el de todos los demás seres mortales. Esta es la razón por la que el hombre, pariente de los dioses, los venera con piedad y puro espíritu, y a su vez los dioses consideran al hombre, y lo cuidan con piadosa afección. 23 Pero no estoy hablando sino de aquellos pocos dotados de un espíritu piadoso. De los viciosos nada tengo que decir, porque esta dignísima exposición se mancharía si me ocupara de ellos. Iniciado entonces el tema del parentesco y sociedad de hombres y dioses, conoce ahora, Asclepios, la potestad y la fuerza del hombre. El Señor y Padre, o para darle su nombre máximo, Dios, es el hacedor de los dioses celestes. Así también el hombre es autor y artesano de los dioses que residen en los templos junto a los hombres, de manera que el hombre no solo recibe la luz sino que también la da, no solo avanza hacia los dioses, sino que también los configura. ¿Te asombras, Asclepios, y acaso también tú como muchos descrees? Estoy confundido, oh Trimegisto. Pero de buena gana me inclino ante tus palabras y juzgo que el hombre es muy feliz porque logró tanta aventura. Y no sin razón es digno de que admires a la mayor de las criaturas. Es creencia generalmente aceptada que la raza de los dioses provino de la más pura y limpia parte de la naturaleza, y que sus signos visibles solo son como la cabeza que está en lugar de todo el resto, pero que la otra raza de dioses, que es la humanidad, está constituida por ambas naturalezas. De la divina que es más pura y en exceso divina, y de la que está entre los hombres, la materia, de la cual fueron hechos y conformados no solo de la cabeza, sino además de todos los miembros y de todo el cuerpo. Así es que la humanidad, siempre memoriosa de su naturaleza y origen, persevera de tal forma en imitar a la divinidad que, así como el Padre y Señor hizo eternos a los dioses para que fueran semejantes a Él, así la humanidad configura a sus dioses a semejanza de su propio rostro.
Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.